Bueno, hola a todos, mi nombre es Luis Lasca y hoy vamos a presentar tumores óseos malignos y las características imagenológicas que debemos conocer. Como introducción, los tumores óseos constituyen un amplio y heterogéneo grupo de lesiones que tienen como característica común su localización en el hueso, siendo los sarcomas óseos tumores infrecuentes con una incidencia de un paciente cada 100.000 habitantes por año. Afecta sobre todo a los niños y adolescentes, siendo la quinta causa de cáncer en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. Con respecto a la clasificación, suele ser dificultosa y requiere del conocimiento histopatológico. Inicialmente vamos a dividirlos en primarios y secundarios. Dentro de los primarios hablamos de tumores benignos o malignos y son más frecuentes en los 30 primeros años de vida, mientras que los secundarios son por metástasis, transformaciones de lesiones preexistentes, por ejemplo, infarto óseo, enfermedad de Paget, lesiones benignas como el osteoblastoma, entre otros, así como también invasión de tumores de partes blandas por contigüidad a tejidos óseos. Con respecto a los tumores primarios, son más frecuentes los 30 primeros años de vida porque tiene que ver con un periodo de mayor desarrollo esquelético. Es asiento alrededor de la rodilla para este tipo de lesiones en relación al cartílago de crecimiento, debido a donde se encuentra la mayor actividad biológica. Con respecto a los tumores primarios, podemos mencionar aquellos formadores de hueso, el osteosarcoma, formadores de cartílago, el condrosarcoma, tumores vasculares, el angiosarcoma, formadores de médula ósea, el sarcoma de Ewing, el linfosarcoma óseo y por último el mieloma múltiple. Entre otros tumores primarios menos frecuentes, el fibrosarcoma, el liposarcoma, el cordoma, el adamantinoma. Mención especial para tumores de células gigantes, debido a que si bien frecuentemente es una lesión benigna, también en un 5 o 10% pueden ser lesiones malignas que más adelante vamos a detallar. Con respecto a la clasificación de los tumores secundarios, vamos a mencionar las metástasis, las lesiones tumorales que surgen a partir de lesiones benignas previas o por invasión de tumores de partes blandas por continuidad. El diagnóstico, existen tres pilares fundamentales que van a ser la clínica, las imágenes y la anatomía patológica. La clínica generalmente es inespecífica, asintomático, siendo el síntoma principal el dolor. Muchas veces se presentan de forma asintomática por un descubrimiento incidental en imágenes o bien tumor palpable. Con respecto a las imágenes, son fundamentales para el diagnóstico inicial de la lesión, la estadificación, la toma de biopsias y el seguimiento de aquellos pacientes tratados. Vale mencionar, muy utilizado actualmente, la secuencia de difusión en la resonancia para esta función. Con respecto a la anatomía patológica, permite la confirmación diagnóstica, determinar el tipo histológico y el grado de diferenciación. Con respecto a las técnicas de imágenes que podemos utilizar para estudiar estas lesiones, el método para comenzar a realizar el análisis es la radiografía, el cual debe ser organizado teniendo en cuenta una serie de características que nos orientarán a la naturaleza de la lesión. Es decir, que si se trata de una lesión benigna o maligna. La tomografía aporta características importantes como la invasión cortical, invasión a los tejidos vecinos. Podemos determinar la densidad de la lesión. Por ejemplo, en aquellos casos específicos, el lipoma intraóseo permite un diagnóstico en base a las características de la densidad grasa que podemos observar en la tomografía. Es fundamental para la orientación en la toma de biopsias y también para la planificación del tratamiento definitivo. La estadificación y, por ejemplo, la evaluación pulmonar, que es el sitio más común para las metástasis de los sarcomas óseos. La resonancia magnética es la mejor modalidad para evaluar la extensión focal de la lesión. Por su gran resolución, permite evaluar la extensión tanto intra como extracompartimental de la lesión y establecer los límites quirúrgicos. La cámara gamma no es específica, pero sí es muy sensible para determinar lesiones óseas, incluso antes de ser visibles en la radiografía. Es útil para valorar las enfermedades metastásicas, el mieloma múltiple, entre otras enfermedades poliostóticas.
Independientemente de la clínica, como hemos dicho que era inespecífica, es fundamental un detallado de historia clínica y un examen físico como parámetros fundamentales a tener en cuenta al inicio del estudio de un paciente con este tipo de lesiones. Son la edad y la localización, que vamos a pasar a ver ahora. Con respecto a la edad, es el primer punto a analizar debido a que es muy característica el momento de aparición de este tipo de tumores, teniendo en cuenta este factor. Como es así, tenemos el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, las dos lesiones más frecuentes antes de los 30 años, siendo el sarcoma de Ewing que aparece entre los 0 y los 15 años, el osteosarcoma aparece en dos picos, característicamente la forma primaria entre los 10 y los 20 años y una forma secundaria a partir de los 50 años. Es así que vamos a pensar antes de los 30 años principalmente en lesiones benignas. En caso de ser lesiones malignas, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Luego de los 30 años, lo primero que vamos a pensar sería en mielomas y metástasis, teniendo en cuenta las otras lesiones tumorales que también pueden manifestarse en esta etapa. Con respecto a la localización, es fundamental los siguientes puntos de vista. Esto está dividido en dos imágenes según la edad y según la localización de los tumores, en donde vamos a tener en cuenta el hueso afectado, la región de dicho hueso, es decir, diáfisis, metáfisis y epífisis, si se trata de una lesión central, excéntrica o yuxtacortical, o si se trata de una lesión única o múltiple. Como podemos mencionar, por ejemplo, en las epífisis van a predominar, por ejemplo, el tumor de células gigantes. A nivel de metáfisis, podemos mencionar el osteosarcoma, el condrosarcoma, a nivel de las diáfisis, el sarcoma de Ewing, entre otros ejemplos. Con respecto a la caracterización de las lesiones en base a los hallazgos imaginológicos, vamos a tener en cuenta una serie de características para poder definir bien la lesión. Es así que vamos a hablar de opacidad, y esto habla del tipo de tejido, las características del tejido de la lesión. Vamos a hablar de una lesión lítica, lesión esclerótica o mixta. Generalmente las lesiones líticas en radiografía se asocian a una pérdida, son visibles cuando hay una pérdida de mineralización de un 30 a un 50%. Como podemos ver, por ejemplo, en esta lesión a nivel cúbito distal, compatible con un tumor de células gigantes. Una lesión esclerótica a nivel del peroné en su tercio distal, compatible con un osteosarcoma. Con respecto a la matriz ósea, hace referencia al tipo de tejido del tumor, es decir, el material intercelular producido por células mesenquimales. Otra definición que vamos a tener en cuenta junto con la matriz ósea es la mineralización de la matriz, que hace referencia a las calcificaciones de la misma, lo cual es importante para diferenciar las diferentes lesiones. Es así que podemos reconocer una matriz osteoide caracterizada por una mineralización o calcificación de aspecto algodonoso o de nubes a nivel de la cavidad medular o tejidos adyacentes, como podemos ver en este ejemplo de este osteosarcoma, a nivel tibial proximal. Con respecto a la matriz condroide, generalmente se asocia a calcificaciones puntiformes en comas, racimo, anulares, como vemos en esta condrosarcoma tibial proximal. Existen otros tipos de matriz que no presentan mineralización, como el caso, por ejemplo, de la fibrosa, la adiposa, que aquí juega un papel muy importante la tomografía para caracterizar estas lesiones. Como habíamos mencionado antes, sobre la densidad. Otro parámetro a tener en cuenta es la zona de transición, es decir, la línea que delimita el tumor del hueso normal. Esta puede ser estrecha, con bordes bien definidos, generalmente asociada a lesiones benignas, o bien una zona de transición amplia con infiltración sin mostrar límites bien definidos. Porque tenemos ejemplos de estrecha, el encondroma, esta lesión lítica en relación a tumores de células gigantes,
que presentan límites estrechos, a diferencia de estos otros que presentan una zona de transición amplia con bordes irregulares y poco definidos, con importante invasión y compromiso cortical, como vamos a ver más adelante. Otra característica son los patrones de destrucción. Existen tres tipos: un tipo 1 o apariencia geográfica, el cual puede clasificarse a la vez con lesiones con tipo A, margen esclerótico; tipo B, margen definido pero no esclerótico; o tipo C, pobremente definido. La esclerosis es un factor de benignidad e indica un lento crecimiento del tumor, a diferencia de este tipo C. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión de tipo lítica con contornos escleróticos. Un tipo 2 apolillado se caracteriza por presencia de múltiples focos de lisis de 2 a 5 milímetros que pueden confluir y generan una destrucción irregular, como vemos aquí a nivel metatarsiano. Y este tipo 3 o permeativo quizás es el más difícil de diagnosticar, puede pasar por alto, es más sutil, pero se caracteriza por presentar defectos innumerables de 1 milímetro que pueden abarcar la cortical y más allá del foco central, como vemos en estos ejemplos de osteosarcomas. Con respecto a la reacción perióstica, habla de la respuesta del periósteo ante cualquier estímulo. Suelen ser inespecíficos y esta reacción puede ser continua o discontinua. Continua es decir, una irritación crónica que puede ser densa, gruesa, ondulante, como vemos en este ejemplo, que probablemente se trate de un osteomiostoide a nivel de la cortical femoral proximal. Forma discontinua en catapila de cebolla, triángulo de Codman o patrón radial. Se asocian generalmente a procesos invasivos malignos, pero no son patognomónicos de este tipo de lesiones, ya que pueden manifestarse en otro tipo como de infecciones o hematomas subperiósticos. Como vemos acá, el triángulo de Codman, que configura una elevación del periósteo en relación a la cortical. En catapila de cebolla, que es una reacción intermedia entre una forma continua y una forma más avanzada como la radial, por ejemplo, que sería este caso de invasión de la cortical y reacción perióstica en un osteosarcoma. Una vez habiendo analizado las diferentes características que podemos observar en la radiología, vamos a mencionar los aportes de la resonancia, que pasó a formar parte de un estudio muy completo para valorar este tipo de lesiones, ya que nos permite definir y caracterizar con mucho detalle la lesión tumoral con las características del tejido, pudiendo determinar bien los límites de la lesión y de esta forma poder planificar una correcta cirugía, pudiendo discriminar bien la naturaleza del tejido tumoral, la vascularización, así como también el compromiso de partes blandas e invasión locorregional. Podemos valorar el edema óseo circundante y, por ejemplo, utilización de secuencias de difusión y perfusión para el seguimiento. Aquí tenemos otro ejemplo de otra secuencia, sería T2 en axial. Esto también aporta características multiplanares. Y esta es una secuencia de STIR que detalla el edema óseo adyacente. Ahora vamos a detallar los principales tumores o los más frecuentes, se podría decir. Primero el osteosarcoma, que es un tumor maligno formador de hueso, es el segundo más frecuente, que suele presentarse entre los 10 a los 20 años, o un segundo pico después de los 50 años. Estos últimos son generalmente secundarios, como decimos acá. Entonces, generalmente primario entre los 10 y 20 años y secundarios a degeneración maligna, enfermedad de Paget, infarto óseo, osteoblastoma, osteocondroma o post-radioterapia. Aparecen generalmente metáfisis de los huesos largos, más frecuente en fémur, tibia y húmero. Vemos en este ejemplo, en esta geografía, una lesión radio-opaca con un aspecto permeativo, una matriz osteoide de márgenes poco definidos y una reacción perióstica marcada. Fémur distal.
Vemos acá a nivel fémur proximal una lesión de similares características, pero con una reacción perióstica radial. En esta resonancia magnética vemos a nivel de fémur proximal, se puede apreciar una extensión más precisa de la lesión, con una disrupción cortical y extensión a sus tejidos blandos. Una lesión de baja señal en T1 con realce postgadolíneo, como podemos ver acá, baja señal en T1 e hiperseñal en T2, asociado al edema perilesional. Pasamos al condrosarcoma. Se trata de un tumor maligno formador de cartílago, es el tercero en frecuencia. Suele presentarse entre los 60 y los 70 años. El 90% de estos suelen ser primarios, un 10% suelen ser secundarios a transformaciones de lesiones benignas persistentes, por ejemplo la exostosis familiar hereditaria, enfermedad de Oliger. No se suelen asociar a lesiones focales. Suele aparecer en metáfisis de los huesos largos y planos también, más frecuente en el fémur, tibia, húmero, puede aparecer en pelvis o a nivel de costillas. Se puede clasificar según su localización en centrales, siendo los más frecuentes, yuxtacorticales o extraesqueléticos. Podemos ver en la radiografía esta lesión pobremente definida de márgenes amplios con una matriz mineralizada de tipo condroide con calcificaciones puntiformes. Otra lesión de similares características, pero caracterizada en resonancia con baja señal en T1. Si tuviésemos una secuencia T2 se vería hiperintenso y realce heterogéneo por inyección de gadolínio. Este es otro ejemplo en un lugar un poco más infrecuente, pero que es a nivel de cabeza del tercer metacarpiano. Se observa una lesión lítica con disrupción cortical de aspecto insuflada. El sarcoma de Ewing es el segundo en frecuencia en la niñez, seguido del osteosarcoma. Se trata de un tumor primario de origen neuroectodérmico. Generalmente se diagnostican entre los 4 y los 25 años y asientan sobre las diáfisis o unión metafisio-diafisiaria. El 70% se da entre la pelvis y los huesos largos y un 20% a nivel de la pared torácica. Este ejemplo es una resonancia fémur proximal en donde se observa una extensa lesión heterogénea con hiperseñal en T2, hiposeñal en T1, con un aspecto permeativo, marcada reacción perióstica y edema óseo y de partes blandas adyacentes. En esta tomografía se observa una lesión predominantemente osteolítica a nivel del hueso ilíaco derecho con destrucción cortical y una reacción perióstica marcada con invasión hacia tejidos adyacentes. En la resonancia del mismo paciente se observa en esta secuencia con gadolínio la marcada disrupción de la cortical con la invasión hacia tejidos blandos adyacentes. Con respecto al tumor de células gigantes, se trata de un tumor primario de origen incierto, con células mononucleares y multinucleadas en la histología. El 5 a 10% son malignos, generalmente son benignos, pero tenemos estas variantes, por ejemplo, el caracterizado por generar implantes a nivel de pulmón de tumores de células gigantes, transformación en sarcoma o sarcoma osteoclástico de células gigantes. Asientan a nivel de la rodilla, húmero proximal y radiodistal. Como vemos en esta resonancia, esta lesión bastante bien delimitada, contornos algo irregulares, hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con edema óseo y de partes blandas adyacentes, con reacción, con disrupción de cortical y reacción perióstica. En esta tomografía vemos una lesión de similares características, relativamente bien definida, sin esclerosis circundante, como podemos ver alrededor en su borde, reacción perióstica y disrupción de la cortical. Por último, vamos a apreciar en esta lesión a nivel cúbito-distal una lesión insuflada predominantemente lítica con bordes irregulares, bien definido pero sin esclerosis, con reacción perióstica e invasión hacia tejidos adyacentes.
El mieloma múltiple, luego de los 40 años, dentro de las lesiones primarias más frecuentes, se trata de una neoplasia hematológica, serie linfocítica B, con proliferación anómala de células plasmáticas y producción característicamente de la proteína M. Se da alrededor de los 65 años y su diagnóstico depende de criterios mayores como las pruebas de laboratorio para la detección de la proteína y la presencia de lesiones líticas en imágenes asientes sobre vértebras, costillas, cráneo, cintura escapular y pelvis. Como vemos a nivel de radiografía, múltiples imágenes líticas a nivel de los huesos del cráneo en sacabocado. Otro ejemplo en tomografía. En resonancia a nivel diáfiso metafisario distal del fémur, señal hipointensa en T1 y hiperintensa en T2 con real heterogéneo, posición de contraste, no lo tenemos acá en la imagen, y debería tener también restricción en la difusión. Con respecto al linfoma óseo primario es infrecuente, menos del 1%, y de estos el 90% suelen ser linfomas no Hodgkin. Se encuentran entre los 60 y los 70 años. El diagnóstico requiere de la exclusión de una forma diseminada de linfoma, es decir, esta debe ser la lesión única. La distribución es amplia y generalmente asientan sobre fémur, pelvis, columna, húmero, tibia. Como podemos ver en este ejemplo en la resonancia, a nivel de quinto cuerpo vertebral lumbar, como vemos en la secuencia T1 hiposeñal, al igual que en la secuencia T2, y un realce heterogéneo post inyección de gadolinio, con un patrón que suele ser permeativo. Por último, para destacar las metástasis óseas, que corresponden al 70% de las lesiones malignas óseas, sin duda las más frecuentes. Las metástasis suelen ser secundarias a SIA de mama, riñón, próstata, tiroides y pulmón. Estas constituyen el 80% de las causas, asientes sobre vértebras, pelvis, fémur proximal, húmero proximal y cráneo. Como vemos en este ejemplo, en esta tomografía de raquis, en donde vemos una extensa diseminación metastásica con múltiples lesiones predominantemente osteoblásticas con algunas lesiones líticas. En conclusión, es fundamental para el estudio de los tumores óseos la correlación entre los hallazgos clínicos, radiológicos y la anatomía patológica. La valoración radiológica es valiosa con hallazgos variados que debemos conocer para poder diferenciar estas lesiones malignas de las benignas, y recordar siempre que la edad y la localización son determinantes a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Muchas gracias.